Como suelen caerse las mentiras, el relato del gobierno se ha caído a pedazos. El número que daba Julia Estrada hace un rato sobre la economía, la caída, 5.8%, casi 6%, habla a las claras de la impericia, del fracaso, en el que ha caído un gobierno que no tiene la menor idea de cómo salir de este lugar espantoso al que ha llevado la gente. Porque esta placa es un número, menos 5,8, piénselo en términos del hambre que padecen millones y millones de personas, que en la República Argentina son las que verdaderamente están sobrellevando esta situación espantosa. Todo lo que podemos hablar de economía es un desastre. Mire usted la deuda. La deuda de la Argentina ya es el 80% del Producto Bruto Interno. Es algo que no se puede sobrellevar. La alertan por la pesada carga de la deuda que ya llega al 80% del Producto Bruto. ¿Cómo puede funcionar un país si de lo que es el país en toda su riqueza ya está debiendo el 80%? Pero además, ¿cómo puede funcionar un país si esa deuda es para fugársela ellos mismos, los que integran esa élite que no ha parado de robar en estos 2 años y medio? La salida de capitales ha subido un 117%, llegó a 16.676 millones de dólares. Es algo que impide ningún tipo de sueño en materia de trabajo. Pero además de esa fuga de capitales, siguen fugando las empresas que son las únicas que ganan. Las tarifas nuevamente serán aumentadas, lo dice con absoluto desparpajo ese fantástico mentiroso de apellido Iguacel, que hoy ocupa el lugar del Ministerio de Energía, nada menos. Este invierno, que son duras, obviamente nos cuesta pagarlo y lo sabemos perfectamente. Verano obviamente tiene un descenso producto del verano. Para el invierno que viene esperamos que con esto de bajar los precios del gas... No va a haber aumento entonces en la próxima. Igual. No por consumo. Por consumo está claro que no. En septiembre voy a consumir menos que en julio. Por tarifa. No va a haber aumento. Iguacel, tenemos título para mañana. El precio, el precio del gas en pesos va a subir más o menos. Estamos estimándolo, todavía no tenemos claro, pero no va a ser más del 25%, una cosa así. La tarifa, el precio que llega, la factura que llega a casa. Y bueno, lo que pasa es que eso es difícil de medirlo, porque como depende del consumo cada uno, la gente va a decir, ¿me va a subir? No, no le va a subir. La tarifa no se va a ajustar en lo que resta del año. Con un ministro con estas características, con una pobreza hasta intelectual de este tipo, es muy difícil que uno pueda ser optimista cuando los números son lo que son. Mire el diario La Nación, para mostrarles a ustedes un dato irreprochable en cuanto a su procedencia. El gobierno afirma que el gas y la luz van a subir entre el 25 y el 30%. ¿Cómo es posible? ¿El 25 o el 30% más? Mire su propia factura. Mire a lo que lo han llevado en apenas 2 años de la mano de Aranguren. Mira dónde lo quieren llevar ahora, porque cada vez que hablamos de 25-30% es sobre los fabulosos aumentos que ya decretaron para que las empresas sigan ganando sumas siderales, mientras el pueblo lo paga de la manera tan dura que le toca vivir, con esta caída del relato M, de esta caída de la economía del 5,8%. Pero además tenemos permanentemente los despidos. Miremos a Bahía Blanca ahora, una refinería de petróleo, una refinería instalada pensando que podía llegar a hacer trabajos muy importantes y que ahora ha cerrado, dejando a 120 personas fuera de su trabajo, es decir, pedaleando en el aire, como le pasa a miles, y estos son los trabajos de calidad. Por supuesto, de los 120, alguno va a ir a manejar un Uber, alguno tendrá que convertirse en monotributista, y aparecerá Macri diciendo con absoluto desparpajo, seguimos creando trabajo. Lo que crean son monotributistas, personas que en la desesperación tienen que buscar alguna changa, tener algo para facturar o algo para ir por la asignación universal por hijos. Pero además, mire lo que son los comercios, por ejemplo, de Florida, para no ir demasiado lejos, para los que caminan por la ciudad de Buenos Aires, la peatonal Florida con récords de locales disponibles para alquilar. Pero esto no solamente en la calle Florida, toda la ciudad de Buenos Aires. Mire la siguiente parte. La cantidad de locales vacíos en Capital Federal aumentó un 122% respecto al primer semestre del 2017. Y recordemos que ya la caída era pavorosa. Y frente a este panorama, ¿qué hace el gobierno? Sigue prometiendo más de lo mismo porque no tiene salida, porque no tiene escapatoria de la trampa en la que fue cayendo
en este intento de pasar la renta de los que menos tienen a los que más tienen. Y esto le ha dado un resultado pavoroso para la gente. Mire lo que dice Marcos Peña, conversando con Morales Solá anoche en TN sobre la continuidad del plan del Fondo Monetario Internacional. Lo importante es entender que al fondo recurrimos como una herramienta para ayudarnos en situaciones que hemos generado nosotros y que tenemos que resolver nosotros. Centralmente la cuestión de gastar más de lo que tenemos como país, ¿no? Es el déficit fiscal que recibimos en el 2015 y que hemos ido trabajando de la reducción para llegar. Ya se lo escucha a Marcos Peña como quien oye llover. Es prácticamente lo mismo, un cúmulo de palabras que nunca ya pueden decir nada porque no hay nada para decir. Salvo que están de rodillas frente al Fondo Monetario Internacional, que ahora abre sus oficinas como si fuera un supermercado, como si fuera un negocio de perfumes. Tienen su sucursal también en la Argentina. ¿Cuánto le va a costar a la Argentina que abran la oficina que habían cerrado en el 2012 porque aquí no tenían nada que hacer? Muchísimo, porque la Argentina tendrá que hacerse cargo, como los griegos. ¿Sabe cuántos fueron del Fondo Monetario Internacional? ¿Cuántos están trabajando del Fondo Monetario Internacional en Grecia? A Alejandro Berkovich, que hizo un memorable programa sobre el neoliberalismo en Grecia. Le dieron la respuesta y es esta. El encargado del FMI, que está aquí casi instalado, podríamos decir con su equipo que tiene más de 150 personas, por lo menos entre 7 y 8 personas responsables para cada ministerio, y también se están instalando en provincias donde también tienen un papel muy importante en las políticas del interior, donde hay una cierta autonomía de provincias en Grecia sobre la educación, sobre la salud pública, etcétera, etcétera. El neoliberalismo es así, impone a través de la presencia con sus oficinas de Fondo Monetario Internacional cuáles son las conductas que tienen que tener los gobiernos. Y esto se aplica prácticamente para todos lados. El neoliberalismo es muerte. El neoliberalismo mata siempre, a veces de una manera directa, como ha ocurrido ya, lamentablemente, en la Argentina. Mire lo que sucede con el campo. Todo el mundo, cuando hablamos del campo, piensa que se la están llevando toda por el tema de las retenciones. Algunos, aquellos que tienen enormes cantidades de campo, aquellos que concentran. El verdadero trabajador del campo, el que tiene 50, 60, 70 hectáreas, lo está pasando otra vez muy mal, porque el neoliberalismo lo hace pasar muy mal. Yo me acuerdo perfectamente de Humberto Volando, de la Federación Agraria, año 1991-1992, la lucha abrazo partido de aquel hombre excepcional. Bueno, ahora el dirigente Omar Príncipe tiene que recorrer un camino igual, diciéndole al gobierno neoliberal de Macri que el campo, el verdadero campo, el del laburante del campo, no lo está pasando nada bien. Esta distorsión de precio, uno de los responsables principales es justamente el Estado. Digo, el Estado tiene que ser el que ponga equilibrio en las cadenas de alimentos, en todas las cadenas de la economía regionales. Está clarísimo que la renta de todas estas cadenas quedan en muy pocas manos, en grupos concentrados, en muy pocas manos, que terminan perjudicando primero a los agricultores, digo que estamos trabajando a quebranto, y en segundo término a los consumidores, todos los consumidores con alimentos cada vez más caros. Si no hay un Estado que ponga equilibrio, un Estado presente, pasan esta situación de gran desconcentración, que además de la distorsión de precios, lleva la concentración y desaparición de los pequeños agricultores. Esta era la conversación de Príncipe con Julián Guarino esta tarde en C5N, es decir, esta queja es de estas horas y tiene la correspondiente marcha. Pero mire cómo son las cosas, qué casualidad. En Francia está pasando exactamente lo mismo y se da un caso muy curioso. El Tour de Francia, el Tour de ciclismo de Francia, es un hecho fundamental de la identidad y de la vida de los franceses, pues los agricultores salieron a la ruta por donde tenía que pasar el Tour de Francia y fueron reprimidos con gases lacrimógenos que hicieron detener la carrera. Parar el Tour de France por una manifestación en las rutas de Francia porque los agricultores, con el neoliberalismo de Macron, tampoco lo están pasando bien. Y ahí tiene a los grandes ciclistas de Europa y del mundo tratando de quitarse el gas lacrimógeno de los ojos, porque lo tuvieron que padecer, porque el neoliberalismo es así.
Y el neoliberalismo termina matando, siempre, y lo tiene que hacer a veces convocando a las Fuerzas Armadas. Lo hacen los gobiernos, lo hacen algunos sectores sociales, y trajeron lamentablemente dictaduras en nuestra América Latina. Ahora, más de aquello, es lo que quiere Mauricio Macri, ya felicitado por el hijo de Bussi, por la extraordinaria idea de sacar las Fuerzas Armadas a la calle, poco a poco, ganando terreno. Espero que desde las Fuerzas Armadas, que inmediatamente se convierten en el cuco de la gente, aparezca algún comandante, algún general, alguien que diga que no es para esto que están previstas las Fuerzas Armadas. Como le dijo San Martín a Rivadavia cuando le decía vuelva con el ejército a defender a Buenos Aires para la seguridad interior. Tengo otras cosas que hacer, le dijo San Martín. Lo de un ejército de verdad es defender la soberanía. Y se fue a liberar al Perú. Esto, que por supuesto Macri no lo sabe, no tiene la menor idea, es una demostración de la historia, de lo que se espera de las Fuerzas Armadas, no que salgan a aumentar la represión, como él pedía ya en el 2004, lo vieron ayer. ¿Por qué lo pedía? Porque había muerte, decía él, en el conurbano. ¿Y qué otra cosa va a haber en el neoliberalismo? Por supuesto que la diferencia de clases va a traer problemas que no se solucionan con el ejército en las calles y con más represión, se solucionan con justicia social, eso que nunca podrá dar el neoliberalismo. Por eso Bullrich hoy estaba defendiendo a brazo partido otra vez que las Fuerzas Armadas salgan a la calle. Es hora, y es bastante tarde, de sacar a las Fuerzas Armadas del rincón de seguir siendo los hombres de la dictadura, de sacar a las Fuerzas Armadas del rincón de seguir siendo los hombres de la dictadura y no permitir que las Fuerzas Armadas entren al camino de la democracia como entró el país desde 1983. Bullrich lo decía en la radio oficial Mitre, la misma a la que Juan Carlos Pugliese acusaba de golpista cuando los carapintadas se habían hecho cargo de la desazón de los argentinos. Sí, allí mismo están pugnando para que vuelvan efectivamente las Fuerzas Armadas a las calles, porque lo verán seguramente con gran beneplácito. Desde Brasil, colega Marcelo Claudio, esta mañana contaba lo que ha pasado con el ejército en las calles. Simplemente, igual que lo que decía Horacio Berbisky hace un rato en charla con Iván Zagroski y Luciana Rubinska. Más represión, más muerte, muchísima más muerte en México, pero también en Brasil. Después de 5 meses de intervención militar en el estado de Río de Janeiro, todos los números de violencia dispararon para arriba. Por ejemplo, el número de ocurrencias violentas con más de 3 muertos aumentó un 138%. El número de homicidios en este mismo periodo, con relación al año pasado, aumentó un 18%. El número de muertos por intervención policial también tuvo un aumento del 17%. Y el número de tiroteos registrados en estos meses aumentó un 36%. Todo da a suponer que, si bien la intervención militar va a durar hasta fin de año, lentamente los militares ya han señalado que se van a retirar porque esto realmente fue un maquillaje, no sirvió para nada. Represión, muerte y cárcel. Esa es la fórmula que le funciona al neoliberalismo. Es la única manera de evitar la protesta, el dolor de la gente manifestado en las calles. A esto es hacia donde se tiende en la Argentina. Y para esto es que se quiere preparar Mauricio Macri, gerente que actúa a nombre de las corporaciones, que son las que tienen que defender sus intereses, el dinero que fugan, la deuda que contraen, las tarifas que suben permanentemente para las ganancias de ese tipo de empresas, nunca para la ganancia del pueblo. Y cárcel para todo aquello que se les oponga y lo puedan condicionar, como ha ocurrido con Milagro Sala. En instantes le voy a mostrar algo que seguramente lo va a asombrar, porque nunca lo ha visto. Lo hicimos en el Destape hace algunos meses, pero por televisión. Esto que verá en instantes no lo ha visto nunca. Y me parece que será muy, pero muy importante ese aprendizaje
qué significa conocer la verdad. Pero antes veamos a Milagro Sala, de la que estamos hablando, porque hoy Milagro afrontó el juicio famoso de aquellos bolsos que TN mostraba por televisión, como que allí se estaba robando dinero del banco. Aparece Milagro Sala en defensa de Telam, siempre con el corazón abierto a los que padecen como ella algunos problemas, aunque el de ella es más grave porque está padeciendo la cárcel. O Milagro Sala, aquí mismo, diciéndole a las juezas lo que corresponde decirle a juezas que son absolutamente improcedentes para este juicio. Estos jueces que son unos corruptos, son los que van a jugar nosotros. Estos jueces que saben que no han rendido nada, son unos flojos de papeles, ¿Por qué Gerardo Morales no tiene los suficientes huevos y viene él, me baja los martillos? Que venga Gerardo Morales a bajarme los martillos. Que mandan las inferiores de él a bajarme el martillo. A esos que no han pasado un examen. Tiene razón. ¿Para qué Gerardo Morales se escuda en las juezas que pone como aquello de la ampliación del Tribunal Superior de Justicia? ¿Se acuerda? Que lo votaron diputados de él, y esos mismos diputados pasaron el Tribunal Superior de Justicia de 5 a 9, como bien lo decía hoy nuestra colega Alejandra Dandán. Anoche, en el gran programa de Gustavo Silvestre, estuvo la abogada Elizabeth Gómez Alcorta, hablando de quiénes son las juezas que, como pilotón de fusilamiento, se van a colocar delante de Milagro Sala. Lo hicieron en el día de hoy. Es la causa conocida como Pies Villeros. Todos recordarán que fue el momento en que se pasaron los videos con personas recibiendo dinero en un Banco Nación. Son 30 los imputados, va a durar 3 meses, son más de 20 audiencias. Hay 2 hechos, digamos, que son, o 3 hechos que son sumamente graves. Primero, a la defensa de Milagro no nos aceptaron el 75% de los testigos, nos rechazaron toda la prueba documental. Quiere decir que vamos a ir a un juicio sin prueba. Lo segundo, se conoció el jueves que la jueza que está interviniendo, que es una jueza subrogante, es decir, una jueza que no es es una jueza correccional, que la colocaron como presidenta del tribunal, reprobó los 2 exámenes que rindió, uno para ocupar ese cargo. Reprobó que el resultado que lo calificó, que es de la Universidad Nacional de Tucumán, dijo barbaridades, más o menos que es una burra. Esa jueza fue la que eligió Morales y el Superior Tribunal con 2 exdiputados radicales para colocar ahí. El tercero se conoció el sábado en un periódico local de Jujuy que, para rechazar la prueba y para rechazar todas las nulidades de todas las defensas, lo que hicieron las 3 juezas, porque es un tribunal de 3 juezas, copiaron y pegaron otras resoluciones de Boriski en el caso Acro, así, directamente, sin cita, es decir, hicieron plagio. Van a empezar el juicio porque la necesitan condenada. Milagro hoy tiene 919 días de prisión preventiva. ¿Sí? Preventiva, no tienen una condena firme, no tienen una condena cumplimiento efectivo. Eso es lo que necesita Morales antes de enero. Esto es lo que hoy empezó a debatirse en Jujuy, un juicio que va a durar aproximadamente 3 meses y del que nos vamos a ocupar en muchísimas ocasiones. Usted dirá, ¿qué juicio es? Pero es cuando le tiraron huevos a Gerardo Morales, es cuando discutió porque había un robo del que había sido víctima de determinada ropa. No, esta vez es porque quien pone presa a la gente en la Argentina, en principio, antes que la injusticia feroz que se tiene hoy día, es el Grupo Clarín. Fue Clarín el que mostró en sus programas de televisión aquello de los bolsos de Milagro Sala, que ahora le vamos a decir enseguida dónde están, pero veamos un poco de aquellos programas. Son las 14:46, es el 3 de diciembre del 2015. Es la sucursal del Banco Nación de San Salvador de Jujuy. Dos miembros de la cooperativa Pibes Villeros están en la caja para retirar 14 millones de pesos. La cooperativa es una de las 300 que maneja Milagro Sala. Los integrantes de la Tupac Amaru completan la solicitud para el retiro del dinero. Son 14 millones de pesos. Esta era una parte del relato. Días y días con la misma historia. Hasta que, en efecto, crearon la percepción
de que estábamos frente a una ladrona. Antes de compartir con ustedes lo que más me importa de toda esta columna de hoy, quiero que escuche al doctor Raúl Zaffaroni hablando justamente de estos bolsos que se mostraban por televisión para hacerla culpable a Milagros Sala de lo que estas tres juezas impresentables a nombre de Gerardo Morales seguramente terminarán con una condena una vez más contra Milagros Sala. Creo que hay una tremenda cobertura mediática, y una cobertura mediática de un monopolio mediático, sobre todo, que ha vendido una imagen de Milagro que es totalmente falsa. Una imagen de Milagro retirando bolsas de dinero. Esas bolsas de dinero eran para pagar sueldo, está documentado. Una imagen de una compañera de Milagro a la que le secuestran 12.000 pesos y le fotografían los 12.000 pesos, los había cobrado un rato antes en el banco. Milagro comprando autos, sí, compraron autos para rifar, se rifaba un auto por año. En fin, cosas por el estilo. Naturalmente, si a la sociedad se le muestra todo eso y se le dice, bueno, esto es robo, bueno, claro, se está vendiendo una imagen totalmente distorsionada. ¿Totalmente distorsionada? Sí. Yo es muy posible, y yo no creo que Milagro haya robado nunca nada, pero es muy posible que haya tenido una administración desprolija, es posible. He tenido un libro, pongo y saco, no sé. Bueno. Eso en última instancia configura un delito de administración fraudulenta y habría que hacer los peritajes, etcétera. Una administración fraudulenta se prueba documentalmente. Bueno, así como ha seguido las palabras del doctor Zaffaroni, ahora síganos en las imágenes que queremos compartir con ustedes. ¿Dónde están los bolsos de Milagros Sala? ¿Dónde está el dinero de Milagros Sala? Con un dron que mucho agradezco al diácono Ricky Carrizo, tomamos esto. Todo esto es lo que hizo Milagros Sala. Ahí están los bolsos. Esto es para decírselo a los infames. No termina ahí. Sigue. Todo lo que hizo esta mujer. Lo estamos pasando a una velocidad más rápida por tiempos televisivos. Pero hágase cargo, mire, aquello también, aunque le parezca increíble, esto lo hizo esta mujer. Ahí están los bolsos, porque esto no fue con un helicóptero que iban tirando semillas para que crecieran casas. Había que hacerlas, había que pavimentarlas, había que darle a la gente la dignidad. Y aquello que está allá, también sigamos con el dron, siga con nosotros. Todo esto es lo que hizo esta mujer. Para esto eran los dineros de las bolsas. A esa mujer están ahora juzgando. Mire, para volver las piletas para la gente que nunca había tenido donde darse un bañito en el verano bastante duro de Jujuy. Todo esto hizo esa mujer con esos bolsos que por televisión mostraban para indicar que se trataba de una ladrona, una heroína en la realidad, una mujer que con sus manos, con su coraje y enfrentando a una élite dominante en una provincia sumamente difícil, fue capaz de hacer esta obra, de levantar casa por casa, bloque por bloque, para que la gente tuviera lo que no tuvo nunca. Esto no lo hizo nadie en la provincia de Jujuy, y me pregunto, ¿en qué provincia alguien lo hizo? Quédese con esta imagen. Estos son los bolsos que reclamaban o que denunciaban miserablemente para que ahora aparezcan tres juezas que no pueden dar ni un buen examen a nombre de Gerardo Morales para condenar a Milagros Sala. Esta es la purísima realidad. Esto es ilevantable. E insisto, no se hace tirando semillas desde el aire, se hace trabajando por miles de personas que tuvieron su trabajo, además, para levantar estas paredes que significaban dignidad, para tener estas piletas que le permitían a los niños hacer realidad el sueño de tener la chance de que lo que ven por televisión pudieran ellos también vivirlo. Esto es lo que hoy empezó como juicio en la provincia de Jujuy. Estas imágenes a mí me importa muchísimo compartir con ustedes. Agradezco, esto fue un programa que hicimos con los amigos del Destape. Este es un dron que nos prestó el diácono Ricardo Carrizo para que pudiéramos tomar estas imágenes que posiblemente usted nunca había visto y que son abrumadoras en el argumento que queremos compartir con ustedes, de que aquí está la historia real de Milagros Sala y no en lo que contaban en los canales miserables de televisión que querían estigmatizarla a ella
como parte del plan de convertir a la democracia en algo a su servicio, en algo que trajera un gobierno neoliberal, que hoy día no da otra cosa que disgustos. Y para hablar del gobierno neoliberal, hay que decir que Milagro Sala, cualesquiera de nosotros, si las grandes empresas como Telefónica tienen para decirle al gobierno argentino, ojo, esta estafa a la que han llegado con Héctor Mañeto y con la gente de Clarín lo van a pagar muy caro. Telefónica, dice Ámbito.com, impugnó la fusión entre Telecom y Cablevisión. Eso de lo que les hemos hablado muchísimo. Evalúa ir a tribunales locales e internacionales. Sostiene que la resolución del gobierno reafirma un trato discriminatorio y dice que pone en peligro las inversiones que requiere el sector. Pero además Telefónica de España, ante este abuso del plan diabólico de Clarín y de Macri, les aclara que esto puede impedirle también llegar a la OCDE, eso que está procurando el gobierno de la Argentina desesperadamente para conseguir un título tipo país emergente. Telefónica impugnó la resolución de la Secretaría de Comercio, pero quisiera llegar a la parte en la que habla de OCDE y la dificultad, aquí está, el nivel de concentración que la resolución permite sin asegurar un ambiente de competencia efectiva. No tiene precedentes en ningún país de la OCDE. Es que no hay parangón en el mundo para el robo que Clarín ha hecho de este país. Por eso la persecución a Milagro Sala. Por eso la preocupación y la cárcel para todas las personas que se les opusieron. Presos políticos puestos por esta gente. Que se permite robar a Telefónica. Y Telefónica es hasta el gobierno de España. Y entonces, siendo así, las decisiones adoptadas por las autoridades argentinas resultan profundamente contradictorias con el objetivo que se ha planteado el país para ingresar a la OCDE a fin de dotarse con políticas públicas alineadas con las mejores prácticas internacionales. Esta es la realidad. Así como Indalo y otras empresas que no sean Clarín sufren la diferencia que hay con la pauta publicitaria, y lo padecemos todos aquí, los trabajadores en primera instancia, porque esto se completa con cárcel para toda persona que esté enfrente, así sean los dueños de otro canal de televisión, como decimos todos los días de Fabián de Sousa y de Cristóbal López, cada día remarcando esta realidad de cárcel, persecución y muchas veces ya muerte también para todo lo que se les oponga. Voy a terminar con un poco de humor. La revista Barcelona ha puesto en tapa esta historia. Alianzas empresariales. En el gobierno atribuyen la fusión de Telecom y Cablevisión a la liviana herencia de la ley K de medios. Y luego muestran una fotografía que me gustaría compartir con ustedes también. Ahí está Macri limpiándole los zapatos a Héctor Mañeto. Pero ¿cuánto cuesta este chiste que se permite Barcelona? ¿Cuánto le va a costar a la Argentina cuando lo que ahora se roba Mañeto de las manos generosas de Macri tengamos que pagarlo entre todos porque el juicio que va a hacer Telefónica es una fija? Es un juicio que no se puede perder porque efectivamente ha sido un avasallamiento de sus derechos el proceder de Macri con el Grupo Clarín. ¿Cuánto nos va a costar este chiste en un país que, como decimos habitualmente, ya ni justicia? La seguimos mañana si Dios quiere.